que estamos muy tocados por el Señor en esta mañana y le damos gloria a Dios. Gracias a Dios por todas las personas que nos están viendo en directo y los que luego van a ver el culto también. Le damos gracias a Dios por este tiempo. El Señor dice en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y lo creemos en su palabra y le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido en este año. Estamos a punto de finalizar el año 2021 y Dios ha sido fiel, amén. Dios ha sido fiel. Él va cumpliendo sus promesas porque Él no miente. Dios no miente. Nosotros fallamos, como seres humanos fallamos muchísimo al Señor, pero Dios es fiel. Dios quiere que todos sus hijos estemos ahí, agarrados de su mano, en alabanza, en adoración, que podamos sentir su presencia, que podamos seguir teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de las tormentas y tribulaciones que podamos vivir, Dios está con nosotros, amén. Dios está contigo, Dios está aquí en este lugar, Dios está en tu casa. Y Dios es fiel. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que a veces cuando viene un tiempo de prueba y de tribulaciones, cuando más nos agarramos al Espíritu de Dios y cuando más nos empoderamos en su palabra y vamos camino al cumplimiento de las promesas de Dios, amén. Y la semana pasada, en nuestro devocional familiar en casa, el Señor nos hablaba una palabra que quedó muy marcada en nuestro corazón. Y en principio yo estaba preparando una palabra cuando el Señor me hablaba y me mostraba la misma palabra, esa palabra que quedó tan marcada en el corazón de mis hijos, en mi corazón, quedó tan afirmada en mi casa que tengo que compartirlo con toda la iglesia porque siento que es un rema, siento que es una bandera para el ministerio Adonai. Así que ahí donde tú estás, me gustaría que me acompañes en la palabra. Abran sus Biblias, por favor, porque quiero que se metan en la palabra conmigo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. La palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. En la palabra de Dios es donde nos establecemos y permanecemos. Y nos tenemos que afirmar en la palabra de Dios. Cuando estamos firmes en la palabra, nada nos puede mover del Señor, amén. Y quiero ponerlos en contexto desde el capítulo 19, segunda de Crónicas, capítulo 19. Yo quiero ponerlos en contexto, ¿no? Yo siempre digo que no somos tan diferentes del pueblo de Israel. Parece que viviéramos las mismas situaciones que vivió el pueblo de Israel, pero que aún nos cuesta aprender. Nos cuesta aprender porque muchas veces no obedecemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para que no cometamos tantos errores que cometieron nuestros ancestros. Así que me encanta cómo Dios actúa de diferentes maneras y nos sorprende de tantas maneras, nos sorprende, ¿verdad? Él tiene un estilo único de actuar en nuestras vidas y sentía muy fuerte esta madrugada, el Señor me hablaba, prepárate porque Dios te va a sorprender, prepárate porque Dios te va a sorprender, Dios nos sorprenderá. Él tiene un estilo único de actuar. A veces cuando parece que todas las puertas están cerradas, llega Dios y hace boom, hace un boom espiritual. Y Dios es fiel. Bueno, yo quiero hablarles un poquito del rey Josafat. Josafat fue un rey que experimentó la gloria de Dios en su vida. Maravilloso Dios que usa a hombres y a mujeres con temor de Jehová. Y los usa para su gloria, para su honra, amén. Y al día de hoy Dios sigue usando a hombres y a mujeres que le creen y que le obedecen. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que se salen de nuestro control. Y muchas veces esto causa esas situaciones, esas pruebas, esas tribulaciones, causa impotencia,
causa frustración en nuestro corazón, causa un enojo en nuestro corazón cuando no podemos hacer muchas cosas, causa dolor en el corazón cuando vemos la maldad en el corazón humano. Pero la forma de salir de esa situación es buscar al Señor nuestro Dios, porque Él tiene las respuestas para cada situación. Amén. Así que Josafat era un rey que tenía muchas riquezas, tenía posición, tenía gloria, tenía un gran ejército que luchaba con él. Y Dios le hablaba continuamente al rey Josafat a través de los profetas. Josafat fue un rey que quitó las imágenes de acera, quitó todos los ídolos y dispuso su corazón para buscar a Dios. Dios estaba con ellos, Dios los guiaba, Dios los dirigía, Dios era su cobertura, Dios mismo los conducía por donde debían ir y lo que debían hacer, porque Josafat era un rey que buscaba al Señor. Josafat trajo reformas al pueblo. Los estoy poniendo en contexto desde el capítulo 18, me gustaría que lo leyeran, 18 y 19. Josafat era un rey que trajo reformas al pueblo de Jerusalén, puso jueces en el pueblo, transmitió el temor de Jehová a toda la nación. Josafat levantó los levitas, aquellos levitas que estaban ocultos, que estaban escondidos, aquellos que no sabían ni siquiera que sabían tocar. Josafat los levantó. Josafat quitó los ídolos, restauró a aquellos levitas que estaban sin ánimo, sin fuerza. Puso también sacerdotes, levantó los padres de familia que ya no tenían visión, que ya no tenían fuerza espiritual, no tenían fuerza para seguir adelante. Josafat los levantó, los liberó, los estableció, los restauró, puso orden y los animó a seguir adelante. Estamos capítulo 19, segunda de Crónicas 19:11, dice la palabra. Le dijo Josafat, 19:11, le dijo: esforzaos pues y manos a la obra, Jehová estará con el bueno. Amén. Así que a partir de cuando el Josafat restauró toda una nación, quitó los ídolos. Imagínate una nación que estaba llena de pecado, tenían mucha idolatría, y llega un rey, se levanta un rey con temor a Jehová. Puso el temor de Jehová en toda la nación, y él los animaba, les decía: esforzaos, cobra ánimo, esfuérzate, cobra ánimo, pueblo, porque Jehová estará con el bueno. Amén. Jehová estará con nosotros, Jehová estará con aquel que hace lo correcto. Así que llegamos al capítulo 20 y empieza el capítulo, dice: y pasadas estas cosas, es decir, después de que Josafat hizo tantas cosas buenas, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Así que se levantaron los enemigos en contra de Josafat. Se levantó el enemigo en contra de aquel que hace lo bueno. ¿Te suena? Nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Dios nos libera, Dios nos salva, nos sana, empezamos a hacer lo correcto y toma, el enemigo viene a atacar, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros estamos exentos de los ataques del enemigo. Pero Dios nos enseña que a través de su poderosa palabra nos enseña cómo luchar contra los ataques del enemigo. Dios nos enseña a batallar, Dios nos enseña a ser perseverantes, nos anima, nos alienta a no desmayar, a que sigamos en marcha, que sigamos al frente de la batalla. Nos alienta a seguir luchando contra las artimañas del enemigo. Entonces resulta que alguien vio ese ejército de enemigos que venía contra Josafat y fueron y le informaron: oye, Josafat, que viene por allá por el mar, viene un ejército grande que viene que vienen a atacarnos, viene una gran multitud contra ti. Así le decía. Entonces, ¿qué fue lo primero que le pasó a Josafat? Dice la palabra en el versículo 3. Dice: Josafat tuvo miedo. En otra versión dice: Josafat tuvo temor, estuvo atemorizado. Entonces, muchas veces cuando el enemigo ataca o cuando vivimos circunstancias fuertes que se salen de nuestro control, claro, ¿qué es lo primero que viene a nuestra vida? Miedo, temor.
Y el temor nos paraliza, el temor nos impide avanzar. Y eso es lo primero que aparece en nuestra vida. Pero mira lo que hizo el rey Josafat ante esa mala noticia, ante el temor que vino a su vida. Lo primero que hizo fue, dice, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Entonces, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y lo segundo, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Proclamó el ayuno a todo el pueblo. Josafat no solo peleaba solo, él sabía que esta lucha era espiritual y la tenía que ganar con oración, humillando su rostro con oración y ayuno. Y dice, se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades. Entonces Josafat oró al Señor, pidió ayuda a Dios, pero lo primero que hizo, vamos a irlo desglosando, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Cuando humillamos nuestro rostro delante de Dios, reconociendo que Dios es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro sustento, es nuestro socorro. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos sana, Él es el que nos levanta. Cuando reconocemos que solo por las fuerzas de Dios es que actuamos. Muchas veces no tenemos fuerza ni para pararnos de la cama, pero cuando nos humillamos delante de Dios estamos reconociendo quién es el que nos defiende. Estamos reconociendo quién es el que pelea por nosotros. Estamos reconociendo de dónde vienen nuestras fuerzas, de dónde viene nuestra ayuda, de dónde viene nuestro socorro y nuestra salvación. Cuando nos humillamos delante del Señor, estamos reconociendo que por nuestras propias fuerzas no somos nada. No podríamos hacer nada contra el enemigo. Vendría el enemigo, cuando actuamos en nuestras fuerzas, viene el enemigo y nos aplasta como cucarachas. Pero cuando vamos en las fuerzas de Dios, no hay demonio, no hay oposición que pueda, porque Dios es el que pelea por nosotros. El enemigo no podrá contra nosotros, porque más grande y más poderoso es nuestro Dios y Salvador. Él es el que va delante de nosotros, Él es el que va frente a la batalla, Él es el que nos defiende, Él es el que nos empodera. Amén. En segundo lugar, Josafat proclamó ayuno a todo el pueblo. Gloria a Dios. Me encantan los ayunos congregacionales. Me encanta cuando la familia junta, ora y ayuna, porque estamos diciéndole a nuestro cuerpo: ahora no vas a comer, ahora es tiempo de humillarte, ahora es tiempo de orar, ahora es tiempo de humillarnos delante de Dios y buscar su palabra. Recordemos que el líder del pueblo era el rey Josafat. Era un buen líder, llevó a todo el pueblo a libertad, llevó a todo el pueblo a la victoria, los animaba a buscar al Señor, los dirigía bien. Y en medio de la noticia del ataque, Josafat convocó a todo el pueblo para ayunar y orar. Un verdadero líder siempre hace partícipe a toda su gente de la responsabilidad. Porque un líder no es el que pelea solo, o sea, aquí no es solo el pastor el que tiene que hacer todo, es todo el pueblo. Y cuando hay ataque, no solo el pastor tiene que orar y ayunar y animar a la gente, no, todo el pueblo tenemos que estar unidos como un solo hombre, como un solo ejército, orando, ayunando, clamando al Señor. Un verdadero líder enseña al pueblo a buscar de Dios, enseña al pueblo a orar, a ayunar, los invita a la oración y al ayuno, unidos como uno solo, porque cuando nos unimos somos invencibles. ¿Qué quiere el enemigo? Dividir. Cuando uno se va solito es más fácil que venga el diablo y te robe. Cuando te apartas del Señor, te apartas de la iglesia, te apartas del cuerpo de Cristo, muy fácilmente viene el enemigo y ¡chac!, te robó. Pero cuando estamos unidos somos invencibles, somos un solo hombre. El ayuno y la oración son armas poderosas en contra del enemigo. Dios las estableció como una orden para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Así que cuando el pastor convoca un ayuno congregacional, esto trae victoria y los animo. Los animamos para que hagan este ayuno congregacional. Los días 13, 14 y 15 de este mes vamos a hacer un ayuno congregacional. Vamos a orar, ayunar allí cada uno como el Señor te dirija al ayuno, pero que estés ahí como pueblo, como hijo de Dios unido al cuerpo de Cristo.
La oración y el ayuno son poderosos. Es el alimento para los creyentes. Amén. Lo tercero que hizo Josafat es que oró al Señor y pidió ayuda a Dios. Y me encanta. La oración que hace Josafat me apasiona. Este capítulo lo hemos leído, al menos yo lo he leído en esta semana, creo que todos los días lo leía y lo leía y lo leía. Me metí tanto en la palabra que lo hice mío, lo hice rema. Y la oración que hace Josafat, él le recordaba a Dios sus promesas. Él reconoció de Dios sobre todos, reconoció que Dios es el que gobierna sobre todos los dominios, sobre todos los reinos. Reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. Le recordó a Dios su pacto con Abraham. Y le decía, vamos al versículo 11. Le decía, Dios, Josafat le recordaba todas las promesas de Dios, todo lo que Dios le había dicho a él. Pero también le decía, mira, ese pueblo que tú no quisiste destruir, que eran los amonitas y los moabitas, mira, tú no quisiste destruirlos y ahora vienen contra nosotros. Y le dice, ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. Y saben, muchas veces el enemigo va a querer hacer eso. Va a querer venir a robarnos de la heredad que Dios nos ha dado, del territorio que Dios nos ha dado. Pero cuando clamamos a Dios, contra Dios no hay nada imposible. Entonces, él le decía, Padre, mira que ellos quieren venir a arrojarnos de la heredad. Esta tierra tú nos la diste. Entonces, le dice, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Estaba allí también Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita. Era un levita de los hijos de Asaf, sobre el cual en ese momento, cuando estaban orando, vino el Espíritu de Dios sobre Jaasiel en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Póngale cuidado a lo que le dijo el Señor. Lo que Dios le respondió cuando Josafat estaba clamando al Señor para que lo defendiera de sus enemigos. Le dijo el Señor, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y esa es la palabra que viene para nosotros en este día. Es un rema. Yo quiero que lo tomes como un rema para tu vida, para nuestra vida, para la familia, para la iglesia. No temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hollaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. No pelear nosotros, quedar quietos. Dice, quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis, Adonai, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén, aleluya. Me hace falta el pueblo de Dios aquí. Me hace falta que digan amén, aleluya. Entonces, cuando el Señor les habló esto, dice que Josafat lo primero que hizo fue inclinarse, rostro a tierra. Claro, viene una gran multitud, muchos enemigos, no sabía qué hacer. Y Dios les dice, tranquilo Josafat, tranquilo Adonai, quédate quieto. Yo pelearé por ti. Oh, maravilloso Dios, yo he llorado con esta palabra. Estáos quietos, yo pelearé por ti. Yo soy el que los defiendo, yo soy el que peleo por ti. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra y todo Judá
todo el pueblo se inclinaron y se humillaron delante de Dios para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Mira todo lo que hicieron. ¿Qué tenían que hacer ellos? Alabar al Señor, alabar a nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, alabar al Señor con fuerte voz. Dice que se levantaron los levitas para adorar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Amén. Gritad, alabad al Señor. Y luego, estoy en el versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá, y habitantes de toda la tierra, habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios. Porque cuando creemos las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha hablado a través de sus profetas, estaremos ¿qué? Seguros y seremos ¿qué? Prosperados. Amén, aleluya. Yo quisiera tener todo el pueblo aquí que digan amén. Venga. Entonces, después de consultar con el pueblo, se puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Todo el tiempo estaban alabando y adorando al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, mira lo que hizo el Señor, es impactante. Puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se mataron los unos a los otros. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, cuando le alabamos, le glorificamos y estamos quietos en este momento, entonces Dios, ¿qué hace? Confunde a los enemigos y entre ellos mismos se destruyen. Entre ellos mismos fueron destruidos, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¡Qué fuerte! Esto lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Que cuando todo un pueblo, toda una congregación se une para alabar al Señor, para honrarlo, para glorificarlo, para servirle, lo que Él mande, lo que Él diga. Si hay que ayunar, ayunamos. Si hay que orar, oramos. Si hay que sembrar, sembramos. Pero que Dios sea el que gobierne nuestra vida, que Dios sea el que gobierne nuestra casa, que Dios sea nuestro Dios y Salvador. Y entonces cuando hacemos eso, Dios mismo se levanta y pelea por nosotros. Dios mismo hace que todos los que se levantan contra nosotros sean confundidos y dispersados. Y luego que vino Judá de la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Todos fueron destruidos. Y Josafat y su pueblo fueron a despojarlos. Atentos, iglesia, fueron a despojarlos. Fueron y entre los cadáveres, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era abundante. Era abundante. Así que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando oramos, ayunamos, tomamos las armas que Dios nos ha dado, Dios mismo se levanta y pelea por su pueblo. Dios mismo se levanta y pelea por sus hijos. Dios es el que nos defiende. Dios es el que nos renueva. Dios es el que nos reviste de poder. Dios es el que nos da nuevas fuerzas y hace que todos nuestros enemigos sean confundidos y dispersados. Y solo necesitamos confiar en el Señor y alabarle. ¿Y saben qué? Recogeremos todo el botín. Recogeremos todo el botín, todo lo que el diablo nos ha robado, todo lo que el enemigo nos ha robado, lo vamos a poseer, lo vamos a recoger todo en el nombre de Jesús de una manera sobreabundante, amén. Y resulta que cuando ya recogieron el botín, ya llevaban 3 días recogiendo el botín.
3 días recogiendo todas las bendiciones. Poderoso, poderoso el Señor. Entonces llegaron al valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. El valle de Beraca significa bendición. Y vamos a llegar allí, al valle de Beraca, a recoger toda la bendición para glorificar y adorar a nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Y saben, dice que después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, con arpas y trompetas. Entraron a la casa de Jehová con salterios, con arpas, con trompetas, con todo su griterío, alabando y gozando al Señor. Padre, nos gozamos en tu palabra. Amamos tu palabra, recogemos tu palabra, la recibimos, la atesoramos en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos defiendes, tú eres el que peleas por nosotros. Señor, tú eres el que nos dirige, Señor. Tú eres, Señor Jesús, tú eres el dueño y Señor de nuestra vida, Padre. Y hoy te alabamos, te adoramos. Yo quiero que me acompañen con una alabanza. Y vamos a darle gloria, honor y alabanza al Señor, porque de Dios es la batalla. Dios es el que libra las batallas. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos reviste de poder. Dios es el que nos llena de gozo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sanador. Él es el que nos va a llevar a la victoria para recoger todo el botín. Y entraremos a la casa del Señor gozosos, porque Jehová nos ha colmado de gozo y nos librará de todos los enemigos. Y vamos a alabarte al Señor con salterios, con arpa, con guitarra, con piano, con todos los instrumentos que Dios nos da. Vamos a alabarle. Es tiempo de levantar altares de adoración. Allí en tu casa no dejes de levantar el altar familiar. No dejes de instruir a tus hijos en el altar familiar. Que todo niño, que toda niña, todo joven y adolescente levanten sus manos al Señor. Que le demos gloria, honra, alabanza, honor al que todo lo puede, para quien nada es imposible. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Amamos tu palabra, Señor. Te decimos sí, Señor, creemos en ti. Sí, Señor, te decimos que te amamos, Padre. ¿Cuál vas a decir? Haz de este lugar tu habitación. Oh, aleluya. Levanta tu altar de adoración en familia. De esta casa. Allí en tu casa, levanta tu altar de adoración. Glorifica al que todo lo puede. Glorifícale. Que Dios sea el dueño y Señor en tu casa, en tu familia. Guarda nuestra entrada y salida. Deja que Dios te dirija. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa. Vamos, decláralo, iglesia. Allí en tu casa, declara: mi casa y yo serviremos al Señor. Te buscaremos. Mi casa y yo glorificamos a nuestro Dios. Adoraremos. Guárdanos, Padre. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Oh, allí donde estás, levanta tu altar familiar en familia. Allí con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Si estás solo, levanta las manos. Levanta tus manos. Levántale altar a Dios todos los días. Que Dios ministre tu casa, que Dios ministre a tus hijos. Que Dios sea el dueño de tu casa. Eres el dueño. Deja que Dios pelee las batallas. Dios peleará por nosotros.
nosotros estaremos quietos, estaremos tranquilos, porque Dios mismo peleará por nosotros. Haz de este